Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Básicamente vamos a entrar hoy al bloque 3, ¿sí? Nuestro bloque 3 que se llama Impacto Ambiental y Desarrollo Sustentable. Ya habíamos hablado un poco del desarrollo sustentable, pero ahora vamos a hablar por qué es importante ese desarrollo sustentable a través del impacto ambiental, ¿ok? Entonces, bueno. El día de hoy vamos a ver la clase únicamente, no vamos a tener ni actividades ni tareas debido a que están ustedes en periodo de exámenes, pero bueno, vamos a tomar nota acerca de esta clase. Estos son los temas que vamos a revisar: recursos naturales, impacto ambiental, legislación ambiental, áreas naturales protegidas, energías alternativas y evaluación de proyectos de desarrollo sustentable. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a ir viendo los recursos, cómo es la explotación de los mismos, cuáles son las leyes que pueden proteger al medio ambiente o a estos recursos, ¿sí? Dónde podemos conservar estos recursos a través de las áreas naturales protegidas, algunas alternativas que podemos utilizar, ¿sí? Para no explotar tanto estos recursos, y finalmente la evaluación de proyectos a través del desarrollo sustentable. Entonces, hoy vamos a comenzar con nuestro tema, que son recursos naturales. Vamos a comenzar con qué es un recurso. ¿Sí? Aquí básicamente nos dice que se define como un componente del medio ambiente susceptible de ser aprovechado por los organismos. Es decir, es pues como lo dice, valga la redundancia, es un recurso o es algo que podemos obtener, ¿sí? De forma natural, pero que va a ser explotado de alguna forma, no necesariamente solo por los seres humanos, pero es explotado, ¿ok? Ahora, ¿qué es un recurso natural? Nos dice que son materias primas, materiales o componentes que se producen de forma natural en el ambiente, que es parecido a lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Es decir, aquí primero nos dice que es algo que está en el medio ambiente y aquí nos dice que se produce de forma natural, ¿sí? Es algo que está ahí presente, ¿ok? Y lo que significa que básicamente el ser humano no va a tener injerencia en la aparición o formación del mismo, ¿ok? Mediante procesos naturales que vamos a ir viendo más adelante, se forman estos recursos, ¿sí? Y pueden ser aprovechados. Ahora, los recursos naturales pueden existir como elementos separados, ¿sí? Pueden funcionar entre sí mediante la unión con otros recursos. Es decir, hay recursos que podemos tener únicamente de forma individual y hay algunos que se van a aprovechar de mejor forma o que se requieren con la ayuda de otro recurso. Y aquí nos pone un ejemplo, ¿sí? El agua es un recurso natural por sí misma. Sin embargo, los animales también son otro recurso natural que presenta el planeta, ¿sí? Y por ejemplo, para la existencia de los animales requieren del agua para beber, ¿ok? Entonces, pues aquí estamos viendo cómo se pueden necesitar entre sí los recursos. Y por ejemplo, también nos dice que los elementos, ¿sí? Los minerales metálicos, que son principalmente otro tipo de recurso, que se presentan en la Tierra, necesitan de un conjunto de elementos para convertirse en recursos naturales necesarios. Si ustedes recuerdan un poco de lo que vimos anteriormente de los ciclos, ¿sí? Los ciclos biogeoquímicos, habíamos hablado, por ejemplo, de los elementos sedimentarios, ¿sí? O los ciclos sedimentarios, que son ciclos que están presentes en la naturaleza, pero que estos provienen de rocas sedimentarias, como lo dice el mismo nombre. Entonces requieren de un proceso para que nosotros podamos aprovecharlo. Es justamente lo que nos dice en esta parte. Y bueno, aquí les pongo una imagen de cómo dos recursos se necesitan, ¿ok? En este caso tenemos a un ganado, sí, a una vaca que requiere de agua, pero no solamente ese recurso. También podemos hablar de que el ser humano es un recurso natural, sí, las especies en general son recursos naturales. Vamos a ver más adelante la clasificación de estos recursos. Ahora, ¿por qué son importantes estos recursos naturales? ¿Por qué? Porque son muy indispensables para la vida, ¿sí? Es decir, estos recursos son indispensables para la vida, ¿como cuáles? Por ejemplo, los minerales, ¿sí? Los minerales son necesarios. Ahorita vamos a ver qué tipo de minerales son, ¿sí? Pero algunos de estos están presentes inclusive en el organismo de nosotros, ¿sí? Estos los podemos encontrar, por ejemplo, en las rocas, que es un poco relacionarlo con el tema de ciclos bioquímicos que ya habíamos revisado. La luz radiante, ¿sí? Que es indispensable para la vida en la Tierra, y el agua, que también es un elemento indispensable para la vida en la Tierra. Ahora,
Básicamente, ¿sí? Estos recursos naturales se les considera como bienes, ¿sí? Actualmente sí son unos recursos que requerimos para la vida, pero actualmente, ¿sí? A través del ser humano son considerados bienes o en algunos casos materias primas que van a ser utilizadas para formar otros recursos o productos. Sí, entonces aquí nos dice que básicamente se les considera bienes que se pueden utilizar para el consumo, puesto que pueden aportar beneficios útiles en la producción de las materias primas, la energía necesaria para la producción económica. Aquí ya estamos entrando un poco al término de cómo el ser humano percibe a estos recursos naturales. Si bien son importantes para la vida, nosotros creo que nos hemos olvidado un poco de la necesidad que tenemos y ahora los vemos como un aprovechamiento. Entonces, básicamente para reactivar la economía del mundo requerimos de estos recursos, son indispensables no solo de forma natural para nuestro organismo, el organismo de otras especies, sino que también el ser humano los requiere para producción. ¿Sale? Muchos de los productos que tenemos hoy día, sí, provienen de los recursos naturales. Entonces, básicamente el recurso natural se tiene presente o per se de forma natural y después es transformado en materia prima para ser utilizado de muchas formas, ¿sale? Por ejemplo, los árboles, ¿sí? Los árboles es un recurso natural, ¿sí? Y vamos a ver ahorita dónde entra esa clasificación de los árboles. Es un recurso natural. Sin embargo, al talarlos y volverlos madera, ¿sí? Es una materia prima y esta materia prima va a ser utilizada pues para hacer muchos productos secundarios, ¿sale? Como pueden ser muebles, ¿sí? O postes, inclusive algunos de los postes de luz o de teléfono. Bueno, actualmente la mayoría son de concretos, pero antes eran de madera, ¿sale? Entonces, básicamente la materia prima, ¿sí? Se va a obtener justamente de estos recursos naturales. Ahora, nos estaba comentando anteriormente que requerimos para la producción, ¿sí? Y para poder reactivar nuestra economía. Ahora, por tanto, es indispensable que nosotros nos demos cuenta de que son necesarios para muchas cosas, indispensables y para la producción, que actualmente la producción es indispensable para el ser humano. Entonces, tenemos que proteger estos recursos para evitar que puedan escasear en algún momento, ¿sí? Si escasea, no solamente una producción se puede detener, sino simplemente la pérdida de estos recursos naturales pueden llevar a la pérdida de especies, incluida el ser humano. Entonces, nos estamos enfrentando a unas problemáticas, ¿ok? Primero tenemos la escasez de recursos, ¿ok? Es decir, podemos explotar tanto el recurso natural que podemos quedarnos sin él, por ejemplo, ¿no? Después tenemos que necesitamos implementar políticas para evitar la sobreexplotación, ¿ok? La sobreexplotación de los recursos nos va a llevar a una escasez de los mismos, ¿ok? Y finalmente tenemos la relación que tenemos, ¿sí? De que es indispensable estos recursos para las economías mundiales. Aquí nos estamos dando cuenta que nos olvidamos un poco de que la necesidad puede ser también para sobrevivir, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de que son indispensables para las economías mundiales y de esta forma se tiene que proteger esos recursos, ¿sí? Es decir, para que las personas o un grupo de personas puedan conservar, cuidar y proteger estos recursos, requerimos de un factor económico, desgraciadamente, ¿sale? Entonces, si hablamos de que perdemos un recurso, se desestabilizan las economías mundiales, entonces hacemos un llamado mundial a cuidar los recursos. Entonces, es una pirámide básicamente donde queremos evitar la escasez de recursos, pero estamos yéndonos por la vía de una economía, ¿sí? Entonces requerimos a través de la pérdida de los recursos, ¿sí? Vamos a requerir de una política para evitar esa sobreexplotación, evitar que llegue a una escasez de recursos. ¿Por qué? Porque son indispensables para las economías mundiales. ¿Ok? Entonces, pero bueno, hablando específicamente de la parte ecológica, pues son indispensables para la vida en la Tierra. Entonces, esto nos lleva a comprender
cuál es la importancia de estos recursos, cómo se clasifican los recursos. A través de una clasificación podemos hablar de evitar una sobreexplotación, ¿sale? ¿Por qué? Porque no todos los recursos vamos a obtenerlos o se producen de la misma forma, algunos tardan más que otros. Entonces vamos a hablar de que para evitar una escasez de recursos tenemos que clasificarlos y darnos cuenta cuáles son aquellos que podemos obtener de forma inmediata y cuáles no, y esos son los que tenemos que proteger, aunque a final de cuentas todos los recursos son importantes. También vamos a revisar cada uno de estos recursos, ¿sí? Y cómo actualmente están siendo explotados. Entonces, vamos a esta clasificación de los recursos naturales. En esta imagen estamos viendo esa clasificación. Es algo que ustedes probablemente, muy probablemente estén familiarizados, que son los recursos renovables y los no renovables. ¿Ok? Los recursos renovables son aquellos que tras ser utilizados tienen la capacidad de regenerarse o reproducirse, ¿sí? Para un aprovechamiento indefinido, es decir, que tiene un equilibrio entre la velocidad de producción y de consumo, así como los estamos utilizando o consumiendo, estos pueden producirse, ¿ok? ¿Como cuáles? Eh, Ojo, aquí nos dice, ¿sí? Que evidentemente los recursos renovables parecen inagotables, pero también debemos de tener cuidado con su protección, ¿ok? Porque hablamos de un equilibrio entre el consumo y la producción, pero ¿cuánto es un consumo moderado? Realmente no sabemos cuál es el consumo idóneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la población mundial está aumentando, ¿sí? Y los recursos a veces parecen no alcanzar. ¿Qué recursos tenemos? Por ejemplo, tenemos básicamente esto que les pongo son recursos bióticos, ¿sí? Los recursos renovables básicamente son estos recursos bióticos como la flora y la fauna, ¿sí? Son recursos que se toman como renovables. Sin embargo, conforme vayamos avanzando en nuestros temas, nos vamos a dar cuenta que también requieren de una protección estos recursos, porque aparentemente pueden reproducirse, pero como les digo, no tenemos que romper ese equilibrio y cuando se rompe ese equilibrio de consumo-producción tenemos un problema. Por otro lado, entonces, imagínense, si tenemos problemas con los recursos renovables, también podríamos tener o tenemos muchos más problemas con los recursos no renovables. En este caso, los recursos no renovables, ¿sí? Se consumen o se transforman a velocidad mayor de la que se producen. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo de estos recursos es mayor a la producción, es decir, no tenemos un equilibrio. La producción es mucho más lenta que el consumo, es decir, la producción de estos recursos no renovables es mucho más lenta que el consumo que estamos teniendo. ¿Cuáles son estos recursos no renovables? Aquí tenemos que básicamente estamos hablando de minerales metálicos, por ejemplo, como el hierro, el cobre, el aluminio, y no metálicos como las sales, el yeso y los fosfatos, así como los recursos energéticos, que es el petróleo, el carbón y el gas natural, ¿sí? Que son indispensables también para los seres vivos, no solamente para la producción. Por ejemplo, aquí nos habla de los fosfatos. Entonces nosotros vamos a recordar cómo vamos a obtener un fosfato, ¿sí? Proviene de rocas sedimentarias, entonces requiere de muchos procesos para que pueda externarse o pueda estar en la capa más externa de la Tierra y nosotros podamos aprovecharlo. Entonces es muy importante, ¿sí? Entender que el consumo que tenemos a veces de estos recursos no renovables es mucho mayor que la producción y entonces vamos a llegar a un punto en el que se agoten estos recursos. Entonces tenemos, por ejemplo, los energéticos, ¿sí? Que son indispensables para la producción en general eh, pues de la industria, ¿no? O sea, para obtener muchos de los productos que consumimos requerimos de la energía, inclusive para nosotros. Entonces, básicamente, pues hay un consumo excesivo, ¿no? De combustibles fósiles, tenemos la deforestación, procesos de cambio de uso de suelo que producen erosión del mismo, la emisión de contaminantes y algunas otras formas en las que estamos dañando el planeta, ¿ok? Entonces, debemos de darnos cuenta realmente si nuestros recursos renovables siguen siendo renovables, ¿sí?
Vamos a ir revisando algunas lecturas sobre las problemáticas actuales. Anteriormente habíamos hablado un poco, por ejemplo, del calentamiento global. Tenemos realmente muchos problemas ambientales actualmente, donde probablemente ya decir un recurso renovable, sí, ya es... ya no podemos tener la certeza, ¿no?, de que ese recurso se va a poder regenerar para antes de ser consumido nuevamente. ¿Ok? Y entonces básicamente viene esta parte de cómo podemos obtener estos recursos naturales de forma sustentable. ¿Sí? Nos dice que tenemos que aprovechar los recursos, respetar el límite que garantice su conservación para las futuras generaciones y que también puedan aprovecharlas. Entonces, esto básicamente nos está hablando de algo que ya habíamos comentado anteriormente, que es el desarrollo sustentable, ¿sí? El aprovechamiento de los recursos de tal forma que puedan permanecer para que sean explotadas por las futuras generaciones. Y esto es algo que se debe de manejar de esta forma, ya que si perdemos estos recursos, no solamente esta generación que puede quedarse sin ellos, sino futuras generaciones. Y bueno, independientemente de que no tengamos estos recursos naturales para tener materia prima, que era lo que ya habíamos mencionado, o para poder producir muchas materiales que utilizamos ahora en nuestra vida cotidiana, la pérdida de los recursos va a generar una catástrofe en los seres vivos, porque como habíamos comentado anteriormente, muchos de estos recursos son indispensables para la vida. Entonces, ok, esto sería una introducción a nuestros recursos naturales y la siguiente semana vamos a revisar un poco más de cerca los recursos renovables. Vamos a hablar de esos recursos renovables que son específicamente bióticos, ¿sale? Vamos a hablar, por ejemplo, de la fauna, ¿sí? Cómo se explota la fauna, cómo se explota la flora. Y en cuanto a los recursos no renovables, que básicamente son recursos o factores abióticos, vamos a hablar sobre cómo es esta explotación de estos recursos y cómo los requerimos. Entonces, básicamente, eso sería nuestra clase de hoy. Por favor, necesito que pasen su temario, que pasen los apuntes de esta clase y finalmente voy a recordarles que el día viernes estaremos hablando por Zoom y yo les mandaré el código. Y eso sería todo por la clase de hoy.